Hostly es una aplicación que hicimos para mejorar el mundo, que va para los niños hospitalizados, para que se puedan sentir más tranquilos en su entorno, porque es como algo nuevo para ellos, y así puedan mantener la calma y estén divirtiéndose sin centrarse mucho en la enfermedad que tengan dentro del hospital. Queríamos hacer algo en el entorno de la salud y pues se nos ocurrió los niños y para que no estén tan aburridos en el hospital. Nos hicimos amigas y luego pues nos fuimos a una casa a idearla todo. Estuvimos en el Politécnico y se nos ocurrieron varias ideas y una de ellas fue ayudar a la gente que iba en silla de ruedas para que tenga pues una geolocalización y tal, no sé qué. Y de la silla de ruedas salió el hospital y del hospital salieron los niños y el centro de hospitalización y eso. Sí, un concurso internacional de mujeres y niñas que participan para crear aplicaciones para mejorar el mundo. Es cuando hicimos la aplicación y ya era lo de nombrar si éramos semifinalistas y esas cosas, pues cuando fuimos al sitio para que nos nombraran quedamos terceras y pues nos alegramos mucho, subimos y no nos lo imaginábamos y nos regalaron varias cosas y estuvo bastante bien. Hice un vídeo para entretenimiento nada más. Y resulta que a mi padre le gustó mucho la idea y decidió presentarme y gané un premio de cines, que podía salir en anuncios de cine, que está relacionado con los vídeos y ser actriz y esas cosas. Yo porque quería, no sé, a mí me apetecía hacer alguna aplicación o, no sé, crear algo. Y pues mi padre me dijo que estaban haciendo lo del Technovation y pues yo fui. A ver, había 20.000 en todo el mundo y 500 creo que en España o más, no sé, no me acuerdo. Yo desde pequeña a mí siempre me ha gustado el tema de fotografía y luego editar y todo esto, entonces cuando mi padre me dijo lo de la opción de, porque mi padre también creó aplicaciones y cuando lo dijo, que fue justo un año antes de empezar nuestra aplicación, a mí me gustaba mucho la idea porque mi padre jamás había creado una aplicación y me gustó muchísimo la idea de crear y de a través de ordenadores y todo porque me parecía una idea que me encantaba y yo pues desde primaria y eso he ganado premios de clase de informática y tal y me gustaba mucho y cuando me dijeron lo del proyecto de Hostly de Technovation pues quería entrar y claro entré. Pues mi padre es informático y no sé, a mí siempre me ha gustado. Y el año pasado sí que hacíamos informática, este ya no, pero me apunta algo parecido que es impresión 3D. O sea que diseñas y también alguna vez hemos hecho alguna cosa parecida, hacer aplicaciones, pero parecido, no igual. A mí me ha hecho sentir diferente, pero para bien, porque yo se lo cuento a mis amigas o a cualquier persona y es como, qué genial, o sea, una grandísima idea. Y eso, que no me preocupa, o sea, no me preocupa ni nada porque sé que lo que yo he hecho me ha gustado y al resto de mis compañeras también y que a mis amigas les guste la idea, pues me gusta. Sí, porque es que a mucha gente también le gusta, o sea, de mis amigos casi todos somos así. De mi casa, sí, porque yo muchas veces también venía aquí y me ponía con los ordenadores a jugar o pintar. No, a ver, lo típico de en Navidades, que tus padres trabajan, pues te vienes con ellos al trabajo y te dan un ordenador y no sé, te pones a jugar a los juegos online. Yo la ilusión de que mi padre crease una aplicación y ya está. Bueno, está todavía creándola, pero me pareció pues bastante bien, porque yo quería estar centrada en el mundo de la informática, porque en primaria ya hacíamos concursos y esas cosas y pues yo ya me veía centrada en informática y pues acabé creando la aplicación, que de hecho estaba muy ilusionada también. Lo mismo. Exacto, o sea, chicos y chicas tienen los dos cerebros, o sea, los dos pueden hacer la cosa que ellos quieran y que les guste. Por ejemplo, cuando los de mi clase juegan al Fortnite o algún videojuego y alguna chica dice, pues oye, no sé qué, nos juntamos y pues lo hacemos juntos, pues dicen que no, que es muy mala, cosas así. Pues que no, hay chicas mejores que chicos y chicos mejores que chicas, o iguales. Sí, bueno, lo de los videojuegos, que por ser chica no juegues, que no es lo tuyo y pues es lo que dice Lucía, que un chico puede ser mejor que una chica y una chica puede ser mejor que un chico. Pues que a ver, que
No tiene por qué la gente tener un nombre como la Cerebrito o la Rara, porque al fin todos somos personas y quien quiere estudiar, estudia y quien no estudia, pues no estudia. Y no se debería reconocer algo malo como la rarita o la friki, algo malo que también está haciendo. No poner etiquetas. Cuanto más capacidad mejor, ¿no? Pero lo que pasa es que estamos ahora, pues, como que la adolescencia solo se centra en una cosa. Entonces la gente solo quiere ver lo que quiere ver. Pero ya se verá cuando crezcamos y cuando nosotros seamos, que somos el futuro, pero cuando nosotros seamos la sociedad se darán cuenta de que en realidad los que más han estudiado son los que más van a triunfar. Aportamos diferencia de otros años, por ejemplo, que anteriormente casi ninguna chica podía ser lo que podemos ser ahora. Y creo que aportamos como diferencia que una chica puede ser científica o puede trabajar con ordenadores sin ser juzgada. Que pruebe y que se atreve, que experimente. Si le gusta, pues que se quede. Si no, que puede probar otra cosa, pero que seguramente le gustará, si es lo que ella quiere. Que vida solo hay una y que adelante, que puede ser mejor que muchas personas y puede conseguir algo que de verdad quiere. Una mujer haciendo lo mismo que puede hacer un hombre y que puede hacer cualquier persona, trabajar con lo que le gusta. Fem fora la brecha digital de gènere.